Well, so we begin God's words to Job here in the 38th chapter with his first question in the catechism. Y empezamos esta ronda de preguntas y catecismo de Dios con su primera pregunta. And this question is one of fundamental epistemology. Esa es una pregunta fundamental de la epistemología. How do you know what you know? ¿Cómo puedes saber lo que sabes? It's a good question, Es isn't it? una buena pregunta, ¿cierto? God's question, so yeah, it's a good question. Obviamente, porque es la pregunta que Dios decide hacer. Well, this question structures our answer Esta pregunta estructura nuestra respuesta to understand that whatever is coming out from man himself que lo que fluye del hombre propio is words without knowledge. es palabras sin conocimiento. And it actually darkens E counsel incluso oscurece el consejo as opposed to enlightening counsel. en vez de iluminar el consejo. We read in 2 Corinthians, En 2 Corintios, you want to read here or you want to read there, it don't matter. I can switch back. Okay. Sorry, 1 Corinthians En 1 Corintios chapter 2 verses 9 through 12. 9 a 12, 2, 9 a 12. ¿Sí? Go ahead. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. So this particular question, the reason I wanted to read 1 Corinthians in light of this question Esta pregunta particular y la razón por la cual quería leer este texto de 1 Corintios is one of the things that people will say about God's ineffability. es una de las cosas que se dice de esa inefabilidad de Dios. Can we even know? ¿Se puede conocer a Dios? If God is infinite and I'm Si finite, Dios es infinito y yo finito, I can't know everything about God. no puedo conocerle a Dios todo completamente. But you don't have to know everything to know something. Pero no tienes que conocerlo todo para conocer algo. And what can you know? That's verse Entonces, ¿qué 10. puedes conocer? What God has condescended to reveal. Lo que Dios en su condescendencia ha revelado. We don't know what it's going to be like. No sabemos cómo va a ser, But God's told us a lot. pero Dios sí nos ha dicho mucho. And we're responsible for what He has told us. Y también somos responsables por lo que nos ha dicho. Because He has revealed them through His Word, Porque se ha revelado por medio de su palabra, through the Holy Spirit. por el Espíritu Santo, And that's how we know the things of God. y es por eso que podemos conocer las cosas de Dios. In verse 12, now we have received. En versículo 12, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Oh, I'm sorry. That He has freely given to us. Que nosotros nos ha dado gratuitamente. So, going back to Job, Regresando ahora a Job, the first question la primera pregunta, is, where is your source of knowledge? ¿cuál es tu fuente de conocimiento? Paul said that man knows the things of man. Los hombres conocen las cosas del hombre, But how do you know anything about God? pero ¿cómo puedes saber algo de Dios? Only by what He has Solo revealed conforme a lo que Él ha revelado, through His Word, por su palabra, His Spirit, su espíritu and His works. y sus obras. So God's first question to Job Entonces, la primera pregunta a Job, is, what's your source of truth? ¿cuál es tu fuente de verdad? If it's man, Si es el hombre, you're stuck with Elihu and all of his y nonsense. estás ahí con Eliú y están ahí con sus palabras sin sentido. Now, God follows this question with a promise Dios sigue esta pregunta con una promesa and a challenge. y un desafío. You're going to answer me. Tú me vas a responder. How can you answer back to God, Job said. ¿Cómo puedes responderle a Dios? Dice Job. God enables. Porque Dios le permite. God is going to strengthen Job Dios le va a fortalecer a Job so he'll know what to say. para que él sepa qué decir. Again, that's the purpose of catechism. Esa es
el propósito del catecismo, ¿cierto? You're going to answer me, Job. Tú me vas a responder. Not a threat, No es una amenaza, a promise. una promesa. You're going to know what to say. Tú sabrás qué decir. You're going to know the things of the Spirit Tú sabrás las cosas del Espíritu, because I'm going to reveal it to you. porque yo te lo revelaré. We know creation Nosotros conocemos la creación because we know God. porque nosotros conocemos a Dios. As I said yesterday, Como dije ayer, I understand the rocks yo puedo conocer las rocas, las piedras, because of the rock of God's Word. porque yo tengo la roca de la palabra de Dios. The means by which I see El medio por el cual yo veo is the light of God's truth. es la luz de la verdad de Dios. Light is not just something we see, La luz no es meramente algo que vemos, it's that with which we see. es aquello por el cual vemos. Because as you know, everything you see is the reflection of light. Todo lo que vemos es simplemente el reflejo de luz. That's the things of man. Estas son las cosas de hombre. But the things of Pero God, las cosas de Dios God is reflecting to us Dios- through His Son. se nos refleja a través de su Hijo. And that's how we can know. Y por eso podemos conocer. God then begins in the second set of questions Y de ahí sigue con otra ronda de preguntas, to talk about creation as His Ah. craftsmanship, hablando de la creación como su hechura, la hechura de sus manos, He created by the means of His wisdom. como si fuera su artesanía. Y es como lo que él creó con su sabiduría. In verse 4, En versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Job knows the answer to this. Job obviamente conoce la respuesta a esto. He wasn't created. Ni creado, yet. ni nacido todavía. But the question is more about the foundation of creation. Pero la pregunta se trata de los cimientos de la tierra. Creation wasn't founded by you for you. La creación no fue fundada por ti ni para ti, but rather for the glory of God. sino por Dios y para Dios. Now, God's going to build on this and talk about how important it is Dios sigue construyendo sobre esto y va a hablar de su importancia to understand it's His sovereign workmanship. para dar a conocer que es su hechura soberana. Because He goes on to say in question 3, verse 5, En la pregunta 3 del versículo 5 dice, ¿quién puso sus medidas, ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel? he actually has two questions here. The first Aquí one is, como una pregunta doble. who's wrote the blueprints? ¿Quién puso los planos? Well, He did by His wisdom. Job Dios knows en su this. sabiduría y Dios a Job lo sabe. But the point is, you didn't get any input on this. Pero no me dicen ningún tipo de idea o recomendación en esos planos. Question 4, Pregunta 4. who's my building inspector? ¿Quién fue el quien hizo una inspección de mi construcción? Who would say whether or not I built according to the right ¿Quién specifications? puede decirme si yo lo hice correctamente o no, según las especificaciones correctas? Because God is all wise, Porque Dios es todo sabio, His works are reflections sus of pure obras wisdom. reflejan su sabiduría pura. God is the very foundation of order and wisdom. Dios es el fundamento mismo de la sabiduría y orden. And therefore, He continues in verse 6. Y de ahí, a partir del versículo 6, dice, ¿sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? What did God build foundation upon, the foundation of creation upon? ¿Sobre qué edificó Dios el fundamento de la creación? O la creación. Think about that. ¿En base de qué? What is the cosmos built upon? ¿Sobre qué se construye el cosmos? What's it sitting upon? ¿Está sentado en algo? The laws of physics? ¿En las leyes de física? In as much as we understand physics correctly, En cuanto entendamos correctamente la física, it's God's la sabiduría de Dios es lo que se refleja ahí. wisdom that's the foundation Es la sabiduría de Dios que es el fundamento de la creación. of Newton's laws Es el fundamento de las leyes de Isaac Newton or Einsteinian relativity. o del relativismo de Albert Einstein. It's God's wisdom. Es la sabiduría de Dios.
I've always marveled at the idea of how much faith it takes to be an atheist. Siempre me he asombrado frente a la cantidad de fe que se requiere para ser ateo. Where the laws of physics come from? ¿De dónde vienen las leyes de la física? Oh, they just are. They're eternal. Pues son eternas, simplemente existen. Yes, we call God. Sí, es Dios. Now, your God's a false God, Tu Dios es un Dios falso, but you still have a God. pero todavía tienes Dios. The question is not whether, but which. La pregunta nunca es si tenemos Dios o no, sino quién es. Who is your God? ¿Quién es tu Dios? Every man has a God. Todos sirven a un Dios. Every man worships. Todo something. hombre adora a algo. The question is not whether, but which. La pregunta no es si, sino cuál. And God is structuring our thinking here Dios está estructurando nuestra mente en esa pregunta to understand the basis of creation. para entender cuál es de verdad la base de la creación. And then, who was there to celebrate? Look at verse ¿Quién 7. estaba ahí para celebrarlo? Versículo 7. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Who was there to celebrate? ¿Quién estaba ahí para celebrar esto? His angelic creation. Su creación angélica. Those whom he were in his presence in chapter 1, chapter 2, Los que estaban comparecidos delante de él en capítulo 1 y 2. are the ones who sung when creation was Los created. que cantaban con la creación. Like the angelic chorus sung when Christ's advent, Como el coro angélico cantaba en el tiempo de Cristo y su venida. when creation was made, the angelic host sang. Cuando la creación se estableció, ese coro angélico cantaba a Dios. How much more man? Cuanto más el hombre. Once again, I don't have enough faith to be an atheist. No tengo suficiente fe para ser ateo. Atheists celebrate creation, don't they? Pero los ateos muchas veces celebran la creación For the wrong reason and the wrong por las purpose. motivaciones incorrectas y con el propósito incorrecto. Creation will be praised. Pero la creación sí será alabada. He goes on in chapter verse 8 for El question. versículo 8 sigue con la pregunta 7. ¿O quién encerró con puertas el mar, cuando irrumpiendo se salió de su seno? Of course, we know this is also discussed in Genesis chapter 1 with creation, Y obviamente esto es algo que nos recuerda de Génesis 1, en la creación. but there's a sense in which the sea is seen as that which is chaotic Y vemos el mar como algo caótico from man's perspective. de la perspectiva del hombre. And God is the one who gave birth to it Y es Dios quien la dio a luz, when it broke forth from the womb. cuando prorrumpió de seno. Therefore, this chaotic, ungovernable sea Este mar inconquistable sin poder manejarlo is my sea. es mi mar. I created it Yo for my lo works. creé para mostrar mis obras. And of course, he goes on to say he set the bounds thereof. Y él puso los límites del mar, las puertas. In starting in verse O 12, no, en 10 dice, establecí límites para él. and then in verse 12 we have the eighth question. Y en versículo 12 tenemos otra pregunta, el número octavo. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar? Who created the idea of dayness? ¿Quién creó la idea de día? Now, yes, we know again in Genesis we see where God did this, Y obviamente vemos que fue Dios en Génesis 1. and Job knows this, of course. Y Job sabía eso, por supuesto. But this is about our way of knowing Pero things. esa es se trata de nuestra manera de conocer las cosas. Of course, a day is the amount of time it takes the Earth to rotate on its axis. Sí, el día es la cantidad de tiempo que requiere que la Tierra se dé su gira en su eje. Who created motion? Pero ¿quién dio inicio a la moción, al movimiento? You ever thought about that? ¿Ha pensado de eso alguna vez? As opposed to static. En contraste con algo estático. In fact, as we understand the universe, Como entendemos el universo, everything is moving in relation to something else. todo está moviéndose en relación con algo más. Like the molecules of water in the sea Como las moléculas de agua en el mar
there is a mathematical precision and pattern. Hay una precisión matemática y un patrón preciso. Exceedingly complex. Complejo sin medida. It's stochastic. Es algo estocástico. This is a branch of statistics. Es algo que una rama de la estadística. And I actually took a class in this. Y yo tomé una clase en esto. But if you think about a wave breaking on the beach, Si piensas de una ola quebrándose en la orilla, model where each of those water molecules is moving. para poder poner un gráfico de dónde una fórmula para predecir dónde van a mover cada molécula de agua ahí. The hydrogen bonding between each molecule. Y la distancia entre las moléculas del hidrógeno y del oxígeno en esas moléculas. Sticking together, coming apart. Y cómo se pegan y se apartan, se pegan y se despegan. And the seas and the tides happen because of the days. Y incluso tomando en eso los días y la luna. Y Who commanded that? ¿quién mandó todo eso? Not Job. No fue Job. Job knows. Job lo sabe claramente. But more importantly, the answer, of course, is God. Pero la respuesta más obvia es que fue Dios. Even those things that don't have an easy statistical model Aunque es casi imposible fijarle un modelo estadístico o matemático, have mathematics beyond our comprehension. hay una matemática más allá de nuestra comprensión. That maybe we're going to learn more about next century. Quizás en el próximo siglo vamos a aprender un poco más sobre eso. It's a fun area to think about. But he goes on to talk in verse 16 En versículo 16 sigue hablando. with question number 9. En número 9 dice, ¿has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? Here he's talking about the recesses of creation Aquí está hablando de las partes remotas de la creación. that are nonetheless governed by their creator. Que aunque remotas, apartadas, son gobernadas por su creador. Both the physical, Tanto lo físico even more so the spiritual. y aún más lo espiritual. Jesus asked, who can say how the wind goes? Cristo hizo la pregunta, ¿quién puede determinar cómo va el viento? God does, of course. Solo Dios puede. Yeah. Even more so, what's going on in the spiritual world. Aún más lo que sucede en ese ámbito espiritual. And so as we go on through question 17 and 8, verse 17 and 18, Versículos 17 y 18, dealing with the recesses of creation. tenemos estas partes remotas de la creación. Then in verse 19, Versículo 19, we shift the focus to the marvel of knowing. cambiamos el enfoque a las maravillas de conocer. You want to read verse 19? ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar? Question 14 says, what is light? ¿Qué es luz? Good question, isn't Es it? una buena pregunta. We still don't know for sure. No sabemos realmente. Is it a particle? ¿Es una partícula? Is it a wave? ¿Es una ola? ¿Una onda? Yes, depends. Sí, depende de dónde, las dos a la vez. Does it have mass? ¿Tiene masa? It has energy. ¿Tiene energía? How do you convert energy to mass? ¿Cómo puedes convertir energía en masa y viceversa? So, again, the idea that the sun is the source of light for the earth. El sol es la fuente de luz para la tierra. Or we can light a fire to make light. Y podemos también encender un fuego. How do you make light? Pero ¿cómo creas luz? Think about it. Piensa en eso. You're taking God's light and releasing it. Estás tomando la luz de Dios y soltándola. Even more so, the illumination of our minds. Aún más la iluminación de nuestras mentes. Even more so, that we can know what God has revealed. Aún más el hecho de que podemos conocer la voluntad de Dios, lo que ha revelado. And this, of course, is what God is shifting the focus to. The marvel at the fact that you can know anything. Y Dios nos está llevando a maravillarnos en el hecho de que podamos conocer algo. God goes on to ask the question in verse 21. En 21 dice, Go ahead, read it. tú lo sabes porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. You know what you know. ¿Cómo sabes lo que sabes? It's a good question. Ya es una buena pregunta. You may think it's one of those philosophical things you can talk about
in the wee hours of the morning. Se piensa que quizás es una de esas cosas filosóficas que puedes hablar hasta la madrugada, It's a pretty fundamental pero question es una pregunta fundamental that you're going to have to struggle with. How do you know what con you la cual know? tienes que luchar. ¿Cómo sabes lo que sabes? That you can know it because you were there. In other words, is knowledge your experience? ¿Es conocimiento tu experiencia Or is your experience knowledge? o es tu experiencia el conocimiento? How do you know what you saw? ¿Cómo conoces lo que viste? We already talked about the confusion that happens when you can't remember where your socks are. Ya hablamos de esa confusión que sucede cuando nos olvidamos de dónde pusimos nuestras medias. But tell me how many times you've had this conversation. Pero ¿cuántas veces has tenido esa conversación? You and your wife are talking about something that happened 5 years ago. Tú y tu esposa están hablando de algo que sucedió hace 5 años. And you say, yes, these 3 people were there. Y tú dices, sí, esas 3 personas estaban ahí. And she says, no, Y that person ella wasn't dice, there. no, él no estaba ahí. I'm like, yeah, she was there. Sí, estaba ahí. And I said, no, they were on vacation, remember? No, ellos estaban de vacaciones, ¿no te acuerdas? I swore she was there. Yo puedo casi jurar que estaba ahí. If you'd put my hand on the Bible and Si tell the pudiera whole, haber puesto mi mano en la Biblia para decir que sí, yo me acuerdo que estaba ahí. I would have said she was there. I Lo habría remember. dicho, porque me acuerdo. But my wife says, no, she was on vacation, remember? Y mi esposa dice, no, ella estaba de vacaciones. Have you had this happen? ¿Han tenido algo así pasar? You think, I mean, Con you would swear, I remembered it this way. Puede jurar que yo me acuerdo de esta manera. And then my mom comes along De ahí mi madre viene y dice, and says, you're both wrong. los dos están How was equivocados. this? Sí. If we can't trust our memory, Si no podemos confiar completamente en nuestra For 5 years. memoria, incluso hace 5 años, why do you think your experience is knowledge? entonces, ¿por qué podemos decir que la experiencia es conocimiento? Or do we judge our experience ¿O debemos juzgar nuestra experiencia by the light of God's por word? la luz de la voluntad, This de is la what- verdad, la palabra de Dios? This is what God is reinforcing with this question. Es lo que Dios está reforzando con esta pregunta. And then question 17 in that verse, and you live a long time, right? Y dice, así, tú vives por bastante tiempo, ¿cierto? And Job and the friends had already had this discussion. Y ya habían hablado un poco de esto, los amigos de Job. Then he goes on, starting in question, or verse 22, En versículo 22, question 18. el número 18, Let's talk about meteorology. hablemos de la meteorología. Have you ever argued with people about the weather? ¿Has alguna vez discutido con alguien sobre el clima? Is it going to rain today? ¿Va a llover hoy? I don't know. Let's Santo see. Domingo, la respuesta es sí. 80% chance, huh? 80% de probabilidad que sí. Who knows? Pero quién sabe. Probably. Muy probablemente. It says here, maybe in the evening. Dice, quizás en la tarde va a llover. ¿Quién sabe? Even today, we don't really understand the weather. Incluso hace de hoy no entendemos perfectamente cómo funciona el clima. We observe, Podemos observar and from that we predict, y en base de eso podemos predecir, but we don't really understand the underlying principles. pero no entendemos todos los principios subyacentes de eso. And really, that's the way it is with most empirical science. Pero de hecho ese es el caso con la mayoría de las ciencias empíricas. We know what we saw. Sabemos lo que vimos. We have a statistical certainty, Tratemos de tener cierta certeza estadística, but there's a 20% chance no rain today. pero es un porcentaje de 20% que no va a llover. So we're observing. We're predicting. Estamos observando, prediciendo hipótesis. It's not worthless. No es sin su valor. It has some value, Tiene cierto valor, but it's not certainty. pero no es certeza. And there is no certainty in our observations here under the sun. Y no hay esa certeza en vida bajo el sol. If that's true of whether or not it's going to rain today, Si es cierto que va a llover el día de hoy, how much more who the wicked is and why they got punished. si es incierto si va a llover hoy, cuánto más incierto es si el justo y su castigo. He was a bad dude, that's why he got shot up. Él fue un hombre malo y por eso fue disparado. He must have been a really good guy. Look at how good his life is. Debería haber sido un hombre muy bueno. Mira qué tan buena su vida es. He had 5,000 people at his funeral. Había 5,000 personas allí en su funeral. The preachers preached him into heaven.
El predicador le predicó una entrada de los cielos. You can't remember where you left your socks. Pero ni te acuerdas dónde estaban tus medias esta mañana. You really don't understand the weather. Ni puedes entender el clima. Why do you think you know the soul of another man? Pero ¿cómo puedes conocer el alma de otra persona? The rain have a father? God ¿Las asks. lluvias tienen padre? The answer is yes. La respuesta God, es sí, Dios. not me. No, yo. Or us, of course. He's also contradicting pagan mythology here. También está aquí contradiciendo esa mitología pagana. Because remember, they had storm gods Tenía dioses de tormentas, or gods of the fertility. And dioses de fertilidad. so God is the one who is sovereign over all Es that. Dios quien es soberano sobre todas esas cosas. And therefore can't be manipulated. Y así no puede ser manipulado. You know, pagan man would want to sacrifice something so the rains would come for Entonces crops. un pagano iba a hacer su sacrificio a su ídolo porque él quería manipularle en darle las lluvias que necesitaba. How do you sacrifice to the rain? ¿Cómo haces un sacrificio a la lluvia? It's insanity. Es una locura. You sacrifice to the one who is the father of the rain Sino sacrificas a aquel quien es el padre de la lluvia through his son Jesus a Christ. través de su Hijo Jesucristo. So in those verses 22 through 30, God systematically takes that apart. 22 a 30, él sistemáticamente va despedazando esa teoría. Now in verse 34, En 34 let's talk astronomy. hablamos de la astronomía. I love astronomy. Me encanta la astronomía. I have big telescopes. Yo tengo un telescopio muy grande en mi casa. Inches. I have a scope that let me look through the sun. Yo tengo, wow. Yo tengo un lente especial que me permite ver hacia el sol For the eclipse. para, como para la eclipse que pasó hace unos años. And I take pictures of it. Y tomé muchas fotos a través de eso. It amazes me. He's like, you gotta show us. Oh, yeah. We're having one in October. En octubre habrá otro. Our next one. You come through Texas. Hay que pasar por Texas y pruebe. Oh, isn't it marvelous? ¿No es maravilloso la astronomía? Who governs all of those ¿Y quién forces? gobierna todas esas fuerzas? And not just governs them, governs the forces of the government. Y no solamente gobierna, sino incluso las fuerzas de ese gobierno. He says in verse, we want to check verse 33. El 33 dice, ¿conoces tú las ordenanzas de los cielos? ¿O fijas su dominio en la tierra? Do you know the ordinances of heaven, the orders? ¿Conoces las ordenanzas, las órdenes de los cielos? Laws of physics, Las yes. leyes de la física y etcétera. But who created the laws of physics? Pero ¿quién creó las leyes de la física? And you ever ask yourself, could he have done it differently? ¿Alguna vez te has preguntado si lo hubieras o pudieras haberlo hecho de otra manera? Yo no sé. But what I do know is that he made the order, the ordinance of it, the order of it. Lo que sí sé es que él lo diseñó, sus ordenanzas. And it's all subject to their maker. Y todo está sujeto a su creador. If the sun, moon, and stars so obey, Si el sol, luna y estrellas así obedecen, how much more should man obey? ¿cuánto más debe el hombre obedecer? And that's where we continue in the next section, Y así, así termina en la próxima sección, in verses 32 through 37. en 32 a 37. He goes back to the meteorological phenomena. Habla más de la meteorología. Who orders the wind? ¿Quién ordena, da órdenes al viento? The wind that killed Job's children. Ese viento que mató a los hijos de Job. Satan was the instrument. Satanás fue un instrumento, But who is sovereign over the instrument? pero ¿quién fue soberano sobre eso? And Job never denied that. Job knew that. Y Job lo sabía, nunca lo negó. But nonetheless, it is God who is sovereign over that. Y incluso es Dios soberano sobre eso. Then starting in verse 39, 39, a partir de ahí, we move beyond the physical creation. salimos de la creación física And now let's talk biology. y hablamos de la biología. We got a new section to our catechism. Tenemos otra sección del catecismo. Who takes care both of the predator ¿Quién cuida del predador and
the carrion eater. y de el que come el carrión. ¿Cómo es? Carronca. Carroña. 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 How do you feed carrion eaters? ¿Cómo das de comer a los comedores de carroña? With death. Con muerte. Who is sovereign over the death? ¿Quién es soberano sobre esa muerte? Man and the animals. De hombre y animal. God says, I'm going to feed my worms Dios dice, yo tengo que dar de comer a mis gusanos. and put your corpse in the Y grave voy a usar tu defunto para hacerlo en este to tiempo. feed my worms. Para dar de comer a mis gusanos. Those are my worms, Son mis gusanos. and I'm going to feed them. Y yo les voy a dar de comer. You got any problem with that? ¿Tienen un problema con eso? And the answer, of course, is no. Y la respuesta es no. So both the predator and the prey Tanto el predador como la presa are 100% governed by God. son 100% gobernados por Dios. Then he continues Y continúa in chapter 39 with en 39. the questions of biology. Otra pregunta es de la biología. He continues on talking about the ibex Habla de la cierva here in verses 1 through 4. O la cabra montés en versículo 1 a 4. In other words, wild cattle. Como un tipo de ganado silvestre. And then in the next section, starting in verse 5 through 8, Y en la próxima sección, a partir del versículo 5 a 8, the wild donkey. el asno montés. Doesn't serve man's purpose. No sirve los propósitos de los hombres. So what good is it? Entonces, ¿qué de bueno hay en eso? The wild donkey isn't going to carry your burden. El asno montés no va a llevar tu carga por ti. And the wild ox Y el buey montés o el búfalo in verses 9 through 12 en 9 a 12 isn't going to pull your plow. no va a llevar tu yugo What good is o it? tu arado. ¿Qué valor tiene? What value does he have to man? ¿Qué valor tiene para el hombre? Who said the man was the reference? Pero ¿quién dice que es el hombre la medida de todas las cosas? For the glory of God. Es para la gloria de Dios. Now we use creation to help man. Yes, Obviamente la creación, el hombre puede usarla para su utilidad, but we use creation for the glory of God. pero usamos en último lugar la creación para la gloria de Dios. Ultimately. So taking a piece of land and turning it into a garden Entonces tomando un pedazo de terreno y convirtiéndolo en huerto to use for man's para purpose usar para el propósito de los hombres is good because it's for the glory of es God. bueno porque eso glorifica a Dios. To take the same one and turn it into a cocaine field Para convertir ese mismo en un huerto de coca is wrong because it's not for the glory. y es mal porque no se va a usar para la gloria de Dios. He goes on because he asks the question, who feeds the carrion eaters? Y hace la pregunta otra vez, ¿quién da a comer a los And he answers the question a los que coman carroña? in verse 19 Y da respuesta en versículo 19 through verse 25. a 25. The war, El caballo de guerra. the glory of the war horse. Habla aquí de otro animal, ese caballo de guerra y su gloria. Now, he's trained, Es entrenado, but not fully tamed. pero no completamente domesticado. He derives his energy from the headlong struggle into the war. Él deriva su poder de esa pelea de tirarse a la guerra. And the smell of blood stimulates him. Y el olor de la sangre le estimula. And then in verse 26, Y de ahí en versículo 26, who cleans up after the war is over? ¿quién limpia el campo después de la guerra? Carrion eaters. Los gavilanes, los que comen la carroña. God made this great war Dios hizo esa gran guerra as the sovereign author como el autor soberano to feed my hawk. para dar a comer a las águilas y gavilanes. I accidentally skipped over one other aspect of a wild animal También salté un poco otro animal in verses silvestre. 13 through 18, En 13 a 18, the wild ostrich. el avistruz.
She's foolish, es necio, and yet still performs the purpose of her pero al creator, mismo tiempo cumple el propósito de su creador. and can even outrun the horse. Incluso puede ir más rápido que el caballo. Look at what God does here. Y mira cómo Dios hace. So then we begin here by the time we get to the end of this chapter, in chapter 40 now, Y cuando llegamos aquí al final, en capítulo 40, and the Lord answers Job el Señor responde a Job in with the 60th question. con la pregunta número 60. So we're not quite done yet, are we? We're only 6 times 10. Y ya estamos aquí solo en el número 6 por 10. So we still got some more to go, right? We'll get to 7, Entonces, 12. pronto vamos a llegar a 7 y 12. And the question is, in verse 2, En versículo 12. ¿Podrá el que censura entender con el Todopoderoso? ¿El que reprende a Dios responde a esto? now, how shall he contend with the Almighty and instruct him? ¿Cómo contenderá con el Todopoderoso y le instruirá? And the word contend Aquí la palabra contender is to plead or to strive or debate, es como debatir, instruct, instruir, to find fault with, el encontrar falla, reprove, el reprender, to decide or judge. el juzgar o determinar. Who judges God? ¿Quién juzga a Dios? Man tries all the time, doesn't El he? hombre siempre lo intenta. Now, Job didn't, to his credit, Al crédito de Job no lo intentó. but nonetheless, Job does question why this happened to me. Pero Job sí pregunta, ¿por qué eso me pasó? And Job answers Y Job responde, with a good answer, perhaps. y una pregunta At buena, this point. You want to read 3 through 5? dice de 3 a 5. He aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responder? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Now, Job acknowledges his own insignificance to God, Y Job reconoce su propia insignificancia delante de Dios. but that's nothing new. He always has. Pero ya lo había hecho, no es algo nuevo. But he hasn't fulfilled what God said yet. Pero no ha cumplido lo que Dios había dicho You're going to anteriormente. answer me like a man. Tú me vas a responder Job can't yet. como hombre, pero Job ya no puede. So what we need now are 2 more 12s, Entonces don't we, necesitamos 2 más before we'll get to our 84. para poder llegar a 84. And then God resumes his questioning of Job. Entonces retoma su cuestionamiento. The next question, first he makes the promise again in verse 7. Y hace la pregunta otra vez en versículo 7. I'm going to get an answer out of you. Yo voy a recibir mi respuesta. Tú me instruirás. I want to strengthen you. Yo te voy a fortalecer. So in verses 8 and 9, we have 4 questions. 8 y 9 a 9 tenemos 4 preguntas. This is a key question. So why don't you read 8 and 9? Ahí son preguntas clave. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios? ¿O truenas con una voz como la suya? That's a key idea. Will you condemn me that you may be righteous? Esa es una idea clave. Me condenarás a mí para que tú seas justo. Now, Job never did say that God is wrong and I'm right. Job nunca se atrevió a decir, Dios está equivocado y yo tengo la razón. But as Elihu pointed out, Pero como Eliú dijo, are you willing, would you rather your name be annulled ¿tú prefieres que tu nombre sea anulado or the name of God? o el nombre de Dios? And again, Job didn't do this, but God is showing him in the value system Job no hizo eso, sino Dios le está mostrando en el sistema de valores. that, and of course, Job's going to answer the question, no, God, no, no, your name above Y my name. Job va a responder, oh Señor, sí, perdóname, sí, no, tu nombre, claro. Was I guilty of that? Sí, Did I do that? si era culpable de eso, I didn't mean it. no es lo que quería decir. But does me pushing for my rights Pero el hecho de que yo reclame mis derechos, result in causing harm to the name of God? si eso resulta en
un daño a nombre de Dios? And that was the question. Y eso era la pregunta. So God continues, of course, as we move into the 40th chapter Entonces, llegando al capítulo 40, Dios sigue, with not so much catechism, but a teaching. no tanto ahora con catecismo, sino con preguntas. And he starts Perdón, con un discurso, una instrucción. and we get behemoth. Y habla del behemoth, Oh, behemoth. el gran behemoth. So the imperative here is going to be to understand the power of that which is even beyond what we El understand. imperativo aquí es poder tratar de entender aquello que está por encima de nuestro entendimiento. That's my behemoth. Ese es mi behemoth. Is it the hippopotamus? We don't know. ¿Es el hipopótamo? No sabemos. That's not the point. Eso no es el punto. God can follow his heart. Sino Dios puede conocer su corazón. Man cannot. El hombre no. And God's behemoth obeys him Y el perfectly. behemoth de Dios le obedece. And then perfectamente. chapter 41, verses 1 through 34, En 41, 1 a 1 through 34, 1 a 34, a todo el capítulo, Leviathan. el gran Leviatán. How much more this archetypical monster Cuanto más este monstruo arquetípico is a big crocodile? es un gran cocodrilo, Maybe, but it talks about breathing fire. habla de soplar fuego. So is that metaphorical language? ¿Es algo metafórico? Could be. Puede ser. But to me, to the main purpose, it doesn't really matter whether it's literally a crocodile No, para mí no es importante si es literalmente un cocodrilo or maybe some kind of large animal that doesn't exist anymore, o quizás algún tipo de animal grande que ya no existe, or a type of animal o quizás un tipo de animal that is chaotic and ungoverned. que es caótico y inconquistable. The point is, No se puede regir. it's outside your control. Y están diciendo, eso está fuera de tu control. Let's say it's a crocodile, Digamos que es un cocodrilo. a big 20-foot crocodile. Un gran cocodrilo ¿cuánto sería? 8 metros. From here to over about your size. De ahí hasta Josías. What if you put your little baby on him? De ahí va a ponerle su bebé con su montura. And say, don't eat my baby. Es decir, no comas mi bebé. You can't govern a crocodile. No puedes gobernarlo de esa manera, God can. pero Dios sí. God can say, don't eat that baby. Dios le puede restringir para que no coma ese bebé. So how much more must this be respected and feared? Cuanto más ese animal debe ser respetado y temido. Job saw that he was hopeless under the sun, Job vio su desesperanza debajo del sol, but now creation refocuses his mind pero ahora la creación reenfoca su mente on the true nature of God. en la verdadera naturaleza de Dios. So with that, we get to the chapter 42, Ahora llegamos al capítulo 42 and Job answers. y Job responde. Why don't you read 2 through 6? Versículos 2 a 6. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. So here we get Job fulfilling what God had said he would do. Y ahora vemos a Job cumpliendo lo que Dios le había You dicho. will give me an answer. Tú me darás una respuesta. And he does. Y sí, He answers with praise. y sí responde con alabanza. Among the first words that Job spoke in the tragedy Las primeras palabras que Job habló en la tragedia was praise. fue alabanza. And the last words that Job Y speaks las últimas palabras que habla are praise. son alabanza. And here he knows, of course, that everything is in God's sovereign Y counsel. él reconoce que todo está en el control soberano de Dios. Verse 3, he knows he's not the arbiter of knowledge. En versículo 3 dice que él no es el árbitro de la verdad. Things beyond his Hay comprehension. muchas cosas más allá
que su comprensión. If that's true for Behemoth and Leviathan, Como en cuanto a Behemoth y Leviatán, how much more why the wicked prosper, cuanto más de por qué el malvado puede prosperarse, or why the innocent suffer. o cómo el inocente puede sufrir. God demanded of him to answer, Dios le exigió una respuesta. and Job says, I have heard. Y dice, yo he oído. Like Paul said in 1 Corinthians where we read, Como en 1 Corintios donde leímos, now my eyes have seen. pero ahora mis ojos han visto. Kind of like my pocket knife of Pablo. Y ahora, Now my como eyes have mi seen. cuchillo que vio Pablo, ya sus ojos habían visto. And therefore, verse 6, Entonces, en versículo 6, we get Job saying, I abhor myself, abhors me retracto, me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. arrepiento. Me arrepiento. Sí, me arrepentio. This word in the Hebrew is naham. La palabra es nakam. Arrepentio is naham. Oops. And this is not the normal word for repent Esa no es la palabra normal de arrepentirse, in the sense of repenting of a sin you have committed. como en la idea de arrepentirse de un pecado cometido. It means to sigh or to breathe strongly. Es como la idea de gemir, To be comforted. como no gemir, sino como dar un gran aliento de alivio, Consoled. o algo de consolado. In fact, the only time this word is used of repenting of a sin committed La única vez que eso se usa de una palabra, de un arrepentimiento de un pecado cometido, is in Jeremiah en 31:19. Jeremías 31:15. Many of the other cases are used for things like Judah's being consoled after his wife died. Otros casos donde habla es cuando después de la muerte de una esposa, uno es consolado. Rachel refused to be comforted Raquel, por ejemplo, Raquel se rehusó ser consolada in Jeremiah 31. en Jeremías 31. And what Isaac finds after Sarah's death En lo que Isaac encuentra después de la muerte de Sara with Rebekah, con su esposa Rebeca. to be Consuelo. consoled. Es ser to be at consolado, es ser, llegar a paz. peace. I think it's the sense of, I rest my case. Es como el caso de que ya dejo mi caso, ya dejo mi defensa. In other words, I had nothing else to say. Ya no tengo más que decir. Notice that the word for abhors La palabra de retracto, me retracto, in the Hebrew doesn't have an object. no tiene objeto. Our English Bible has myself, but it's in En, italics. en inglés dice myself, o en español dice me retracto. But in the Hebrew, it doesn't have an object. Pero en hebreo no hay un objeto explícito. And retracto may be a good translation. Retracto puede ser una buena traducción, In other words, to capitulate your desire for vindication. como para ceder su deseo de retribución o de vindicación. I don't need to be vindicated. No necesito una I reivindicación. rest my case. Yo ya dejo mi defensa. Let the name of the Lord be true. Que el nombre del Señor sea veraz. Not because Job is wrong, No porque él se había equivocado en todo, but because only God is right. sino porque solo Dios tiene la razón completa. And now Job is twice the man. Y ahora Job es doble el hombre de lo que era. In something like maybe 7, maybe 8 days, En unos 8 días, because this has happened, remember, over a pretty short period of time. hay que recordar que eso está pasando en quizás una semana o algo así. All of the catastrophe happened in one day, Lo catastrófico sucedió en un día. and then however long it took the friends to get Y de there, ahí quizás sus amigos demoraron unos días en llegar. and then 7 days, Y de ahí pasaron 7 días. and then here we are. Y de ahí, aquí estamos en este tiempo de discurso. So let's call it, I don't know for sure, but let's say 10 days. Entonces hablemos de unos 10 días. Job is twice the man in 10 days. Y llegó a ser doble el hombre de lo que era en 10 días. What a crash course. De verdad es una clase de golpe. Un tipo de intensivo. What a blessing. ¡Qué bendición! In 10 days, you become twice the man. En 10 días llegó a ser doble de lo que era. Now, most of us couldn't handle what Job handled. La mayoría de nosotros no pudimos soportar lo que Job soportó. He's pretty unique. Es bastante único. But nonetheless, what a Pero qué bendición.
Now twice the man, and we know that because we see God's vindication of Y Job. sabemos eso porque vemos la reivindicación de Job. Job says, De parte de Dios. I surrender my right to vindication. Job dice, me rindo mi derecho de reivindicación. And God vindicates him. Y Dios lo reivindica. He who seeks to save his life El quien busca salvar su propia vida, will lose it. la perderá. But he who loses his Pero el que life pierde su vida for my sake por mi nombre, shall find it. la encontrará. He who surrenders his right to El que be right, rinde su derecho a tener el derecho, God ultimately proves right. Dios normalmente lo reivindicará. But he who goes around trying to prove himself Pero right el quien busca defenderse y mostrarse como teniendo la razón, only looks more guilty. termina pareciéndose más culpable. So we've already talked about verses 7 and 8, Entonces hablamos de Dios en versículos 7 y 8. how upset God is with the three Qué friends, tan molesto estaba Dios con los amigos. and that Job is the one who makes the Y que sacrifice es for Job them. quien hace sacrificio por ellos. And to their credit, they did what the Lord commanded. Verse 9. Y para su crédito, en su favor, sí hicieron lo que Dios había dicho. But look there at the beginning of verse 9. The Lord accepted Job. Y el Señor aceptó a Job, dice. Job was their mediator. Job actuó como mediador para ellos. Job said, I need a mediator. Job clamaba por un mediador And he functions as their patriarchal mediator. y él actúa como ese mediador patriarcal que vemos en otros pasajes. Once Job does this, Al hacer esto, God doubles what he had, Dios duplica lo que Job tenía, which means more responsibility. lo cual significa más responsabilidad. Remember, what did Job do with the blessings God gave him? ¿Qué había hecho anteriormente con las bendiciones que recibió? I was eyes to the blind, feet to Él the fue lame, ojos para los ciegos, pies para el cojo. with twice the Y ahora con doble la bendición, responsibility. doble la But responsabilidad. he can handle it because he's twice the man. Pero él es ahora doble el hombre. In my foolish youthful days, I often wondered, boy, wouldn't it be great to win the lottery? En la necesidad de mi juventud, yo soñaba con ganar la lotería And be a millionaire. y ser millonario. And I wouldn't just blow it on myself. Y obviamente no lo voy a gastar I know todo en mí mismo. missionaries. Iba a ayudar a los I would misioneros, help churches. ayudar a las iglesias. Why wouldn't God give me the lottery? ¿Por qué no, Dios no daría a mí la lotería? I mean, I'm a good guy. Yo soy buena I gente. might take a couple of Quizás, claro, voy a tomar algunas vacaciones. maybe new, Quizás un nuevo carro. but nothing extravagant. Nada tan extravagante. I don't know about here in Ecuador, but in the United States, No sé de aquí, pero en los Estados Unidos, everyone that wins the lottery cada persona que gana la lotería ends up losing it, termina perdiéndola, divorced, divorciado, miserable, miserable, because they didn't earn it. porque no lo ganaron. I pray to God, never give me an unearned. Yo oro que Dios nunca me dé una bendición no ganada. David said that when Ornan offered him his threshing floor, Por ejemplo, vemos el ejemplo de David, que cuando Ornán le ofreció su era, David said, I will give nothing to the Lord that doesn't cost me. David le dice, no voy a darle nada a Dios que no me ha costado. These blessings, Estas bendiciones, Job has earned. Job ha ganado. And he will now, not by his righteousness, by No God's por su grace, propia justicia, but nonetheless, Job has got twice the opportunity to serve. pero ahora Dios le ha dado 2 veces la oportunidad para servir. In verse 11, I made reference to this already. Y en versículo 11 ya hice referencia a esto. Now he has a bunch of friends. Y ahora tiene muchos amigos. They gave him pieces of money and earring of gold. Le trajeron plata y aretes And then, of course, he y ends up, as we un anillo said, de oro. twice the stuff. Y termina con doble las cosas. Back to 7 sons, 3 daughters. Ya tiene de vuelta 7 hijos y 3 hijas. Same wife? ¿La misma esposa? I think so. Yo creo que sí. I don't know. It's an argument from silence. Es un argumento del silencio, no sabemos. But maybe Job was the good husband to his wife. Pero quizás Job era un buen esposo para su esposa.
And she heeded his counsel in chapter 2. Y ella quizá escuchó el consejo de Job al principio And she repented. y se arrepintió. And now Job's family is completely restored. Y la familia de Job es completamente restaurada. So much so that we get the names of his daughters. E incluso nos da los nombres de sus hijas. The dove, the cinnamon, La paloma, la canela and the antimony, the container of antimony, like a, y contenedor de perfume. in other words, all three exemplars of beauty. Y ejemplos de hermosura. The most beautiful in the land, verse 13. Incluso dice que son las mujeres tan hermosas como las hijas. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. And of course, he lives 140 years. Y vivió 140 años. Oh, what a blessing. He saw ¡Qué his bendición! sons, Vio a sus hijos, his sons, los hijos de los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. what a blessing. ¡Qué bendición! They knew their great-great-grandpa. Ellos conocieron a su tartabuelo. Imagine being able to sit with Job as your Imagínense poder sentarte con tu tartabuelo. Tener a Job como tu tartabuelo. what a blessing he could be. And ¡Qué stability bendición y sabiduría y estabilidad podría proveerles for his offspring. por su descendencia! And verse 17 is a blessing that may we all get. Y una bendición que espero que todos recibamos. May you die full of days. Y que murió lleno de días. How many days? I don't know. ¿Cuántos? No sabemos, May they be full. pero estaban llenos, In other words, having fulfilled God's will for your life. habiendo cumplido la voluntad de Dios para su vida. And that there's no greater benediction here on the No hay mayor bendición que podemos, o despedida que podemos encontrar en este libro, than this man did God's will. que este hombre cumplió la voluntad de Dios en todos sus días. And God was happy with him when he Y died. Dios estaba complacido con él al morir. So ends Job. Y así termina el libro de Job. Preguntas.